Sábado 4 de septiembre, buenos días a todos. Esta semana 3 videos seguidos los dediqué a la conversión y las conversiones durante la vida, contemplando al apóstol San Pedro. Eran textos del padre Segundo Galilea. Hoy tengo muchos deseos de compartir con ustedes una catequesis del Papa Benedicto del miércoles 24 de mayo de 2006. Está muy vinculado a los textos del padre Galilea y estoy seguro que tocará el corazón de muchos. Hemos dicho que la Iglesia vive en las personas y por eso, en la última catequesis comenzamos a meditar sobre las figuras de cada uno de los apóstoles, comenzando por San Pedro. Hemos visto 2 etapas decisivas de su vida, la llamada a orillas del lago de Galilea y luego la confesión de fe, cuando dijo: «Tú eres el Cristo, el Mesías». Como dijimos, se trata de una confesión aún insuficiente, inicial, aunque abierta. San Pedro se pone en un camino de seguimiento. Así, esta confesión inicial ya lleva en sí como una semilla la futura fe de la Iglesia. Hoy queremos considerar otros 2 acontecimientos importantes en la vida de San Pedro. La multiplicación de los panes, acabamos de escuchar en el pasaje que se ha leído la pregunta del Señor y la respuesta de Pedro, y después la llamada del Señor a Pedro a ser pastor de la Iglesia Universal. Comenzamos con la multiplicación de los panes. Como saben, el pueblo había escuchado al Señor durante horas. Al final Jesús dice: «Están cansados, tienen hambre, tenemos que dar de comer a esta gente». Los apóstoles preguntan: «¿Pero cómo?». Y Andrés, el hermano de Pedro, le dice a Jesús que un muchacho tenía 5 panes y 2 peces. «¿Pero qué es esto para tantos?», se preguntan los apóstoles. Entonces el Señor manda que se siente la gente y que se distribuyan esos 5 panes y 2 peces. Todos quedan saciados. Más aún, el Señor encarga a los apóstoles y entre ellos a Pedro que recojan las abundantes sobras. 12 canastos de pan. Esto es del capítulo 6 de San Juan. A continuación, la gente, al ver este milagro, que parecía ser la renovación tan esperada del nuevo maná, el don del pan del cielo, quiere hacerlo a Jesús su rey. Pero Jesús no acepta y se retira a orar solo en la montaña. Al día siguiente, en la otra orilla del lago, en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús interpretó el milagro no en el sentido de una realeza de Israel con un poder de este mundo como lo esperaba la muchedumbre, sino en el sentido de la entrega de sí mismo. El pan que yo voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Jesús anuncia la cruz y con la cruz la auténtica multiplicación de los panes, el pan eucarístico, su manera totalmente nueva de ser rey, una manera completamente opuesta a las expectativas de la gente. Podemos comprender que estas palabras del Maestro, que no quiere realizar cada día una multiplicación de los panes, que no quiere ofrecer a Israel un poder de este mundo, resultaran realmente difíciles, más aún inaceptables para la gente. Da su carne. ¿Qué quiere decir esto? Incluso para los discípulos parece algo inaceptable lo que Jesús dice en ese momento. Para nuestro corazón, para nuestra mentalidad, eran y son palabras duras, entre comillas, que ponen a prueba la fe. Muchos de los discípulos se echaron atrás. Buscaban a alguien que renovara realmente el Estado de Israel, su pueblo, y no a uno que dijera: «Yo doy mi carne». Podemos imaginar que las palabras de Jesús fueron difíciles también para Pedro, que en Cesarea de Filipo se había opuesto a la profecía de la cruz. Y sin embargo, cuando Jesús preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse?, Pedro reaccionó con el entusiasmo de su corazón generoso, inspirado por el Espíritu Santo. En nombre de todos respondió con palabras inmortales que también nosotros hacemos nuestras. «Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna,
y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aquí, al igual que en Cesarea con sus palabras, Pedro comienza la confesión de la fe cristológica de la Iglesia y se hace portavoz también de los demás apóstoles y de nosotros, los creyentes de todos los tiempos. Esto no significa que ya hubiera comprendido el misterio de Cristo en toda su profundidad. Su fe era todavía una fe inicial, una fe en camino. Solo llegaría a su verdadera plenitud mediante la experiencia de los acontecimientos pascuales. Sin embargo, ya era fe, abierta a la realidad más grande, abierta sobre todo porque no era fe en algo, era fe en alguien, en Él, en Cristo. De este modo también nuestra fe es siempre una fe inicial y tenemos que recorrer todavía un largo camino. Pero es esencial que sea una fe abierta y que nos dejemos guiar por Jesús, pues Él no solo conoce el camino, sino que es el camino. Ahora bien, la generosidad impetuosa de Pedro no lo libra de los peligros vinculados a la debilidad humana. Es lo que también nosotros podemos reconocer basándonos en nuestra propia vida. Pedro siguió a Jesús con entusiasmo, superó la prueba de la fe, abandonándose a Él. Sin embargo, llega el momento en que también Él cede al miedo y cae, traiciona al Maestro. La escuela de la fe no es una marcha triunfal, sino un camino salpicado de sufrimientos y de amor, de pruebas y de fidelidad que hay que renovar todos los días. Pedro, que había prometido fidelidad absoluta, experimenta la amargura y la humillación de haber negado a Cristo. El orgulloso aprende a costa suya la humildad. También Pedro tiene que aprender que es débil y necesita perdón. Cuando finalmente se le cae la máscara y entiende la verdad de su corazón débil de pecador creyente, estalla en un llanto de arrepentimiento liberador. Tras ese llanto, ya está preparado para su misión. En una mañana de primavera, Jesús resucitado le confiará esta misión. El encuentro tendrá lugar a la orilla del lago de Tiberíades. El evangelista San Juan nos narra el diálogo que mantuvieron Jesús y Pedro en aquella circunstancia. Se puede constatar un juego de verbos muy significativo. En griego, el verbo phileo expresa el amor de amistad, pero no total, mientras que el verbo agapao significa el amor sin reservas, total e incondicional. La primera vez Jesús le pregunta a Pedro, Simón, ¿me amas? ¿Agapás-me con ese amor total e incondicional? Antes de la experiencia de la traición, el apóstol ciertamente le habría dicho, te amo, agapóse, incondicionalmente. Ahora que ha experimentado la amarga tristeza de la infidelidad, el drama de su propia debilidad, dice con humildad, Señor, te quiero, filó sé, es decir, te amo con mi pobre amor humano. Cristo insiste, Simón, ¿me amas con ese amor total que yo te quiero? Y Pedro repite la respuesta de su humilde amor humano, Kyrie, filó sé, Señor, te quiero como sé querer. La tercera vez Jesús solo dice a Simón, filéisme, ¿me quieres? Simón comprende que a Jesús le basta su amor pobre, el único del que es capaz, y sin embargo se entristece porque el Señor se lo ha tenido que decir de este modo. Por eso le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Filó sé. Parecería que Jesús se ha adaptado a Pedro
en vez de que Pedro se adaptara a Jesús. Precisamente esta adaptación divina da esperanza al discípulo que ha experimentado el sufrimiento de la infidelidad. De aquí nace la confianza, que lo hace capaz de seguirlo hasta el final. Dice Juan 21, con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Desde aquel día, Pedro siguió al Maestro con la conciencia clara de su propia fragilidad. Pero esta conciencia no lo desalentó, pues sabía que podía contar con la presencia del resucitado a su lado. Del ingenuo entusiasmo de la adhesión inicial, pasando por la experiencia dolorosa de la negación y el llanto de la conversión, Pedro llegó a fiarse de ese Jesús que se adaptó a su pobre capacidad de amor. Y así también a nosotros nos muestra el camino a pesar de toda nuestra debilidad. Sabemos que Jesús se adapta a nuestra debilidad. Nosotros lo seguimos con nuestra pobre capacidad de amor y sabemos que Jesús es bueno y nos acepta. Pedro tuvo que recorrer un largo camino hasta convertirse en testigo fiable, en piedra de la Iglesia, al estar constantemente abierto a la acción del Espíritu de Jesús. Pedro se define a sí mismo testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Esta cita es de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Cuando escribe estas palabras el apóstol ya es anciano, está cerca del final de su vida que sellará con el martirio. Entonces es capaz de describir la alegría verdadera y de indicar dónde se puede encontrar. El manantial es Cristo, en el que creemos y al que amamos con nuestra fe débil pero sincera a pesar de nuestra fragilidad. Por eso, escribe Pedro a los cristianos de su comunidad esas palabras que también nos dirige ahora a nosotros. A Cristo lo aman sin haberlo visto, creen en Él aunque en este momento no lo vean. Por eso ustedes rebosan de alegría inefable y gloriosa y alcanzan la meta de su fe, la salvación de las almas. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y es para mí una necesidad de amor el darme, el entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. El Señor esté con ustedes. Los bendiga a Dios Todopoderoso y también a sus seres queridos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios lo quiere.